empezar. Emprendamos ya, JC, ¿sabías? Bambú es comunidad. Hola, bienvenidos en un nuevo episodio donde hablaremos siempre la información sobre ese gran continente que es África. Estamos con una gran invitada y yo mismo estoy súper contento, de verdad. Tania, antes de empezar de hacerte muchas preguntas, quería agradecerte, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti por pensar en mí y todo lo que pueda aportar, pues aquí estoy. Bien. Al servicio de las comunidades. Antes de empezar, tú y yo nos conocemos, pero la regla de este podcast es que te presentara para que la gente te conozca. Me llamo Tania Safura Adam Mogne. Me gusta nombrar todos los apellidos siempre que puedo, aunque es verdad que Mogne, que es el apellido de mi madre, siempre se queda en la retaguardia. Es un apellido que viene de las Comores. Adam viene de alguna parte de Kuala Lumpur, alguna parte de Asia. Y bueno, esta es la conjunción de quién soy yo, una persona que nació en Mozambique en el año 79, pero con raíces asiáticas, o sea que soy como afroasiática, se puede decir. Y llegué mejor dicho, salí de Mozambique cuando tenía 6 años. De ahí nos fuimos a Lisboa, de Lisboa a Madrid, y cuando tenía 24 años me vine a Barcelona, y aquí estoy. ¿Y desde entonces sigues viviendo aquí en Barcelona? Sí, estoy aquí en Barcelona, ya tengo mis hijos, como que me he asentado en ese periplo migratorio diaspórico, me he asentado en esta ciudad. Y bueno, de momento estoy por aquí y es aquí donde trabajo, y es aquí donde aporto o intento aportar, siempre en conexión con el continente africano. Sí que es verdad que es algo que me llama mucho, que parte quizás de una indignación, que era pues, la falsedad con la que se mira, o la percepción errónea que se tiene del continente africano, y siempre he trabajado para romper, pero en ese trabajo, para romper con esos estereotipos, pero en ese trabajo yo he ido creciendo y también he ido saliendo del continente y entendiendo que mirar al continente también significa mirar a su diáspora, mirar al otro lado del Atlántico, mirar a Europa, mirar a Asia. Quizás es ahí donde están mis orígenes, es el lugar donde menos miro, ¿no? Y eso es lo que hago, cambiar la percepción que se tiene del continente africano, y ayudándonos a mostrarnos desde otro lugar. Puedo decir en grandes rasgos que ese es mi trabajo. ¿En qué ideas has venido para crear esa radio? La radio surge en el año 2012. Pero ya es un trabajo que ya llevaba haciendo hace tiempo, que venía precisamente en esta línea de cambiar la mirada sobre el continente africano. Y la radio surge porque en mis trabajos yo veía que el continente estaba yendo hacia un lugar, a un espacio más urbanizable, con músicas y sonidos urbanos, pero en cambio cuando querías trabajar aquí en la ciudad había un estigma muy atrasado respecto al continente. Había un estigma de una percepción folclórica, sobre todo sobre las músicas africanas. Y en el 2012, cuando además estaba embarazada de mis hijos, que tengo trillizos, tenía que estar en reposo absoluto. Entonces ahí empecé a conceptualizar un proyecto radiofónico que se llamó Radio África. De hecho, es así como empezó mi libro Voces Negras, una historia oral de las músicas populares africanas. Tenemos el detonante, el punto de inicio. Y en un inicio era un podcast, cuando apenas había podcast. Como yo. Pero yo hice al revés, ¿no? Hice el paso podcast a FM, normalmente, y ahora volveré a podcast. Era un podcast, tenía una duración mensual, y estaba en una radio que nada tenía que ver con las músicas africanas, pero era una apuesta, ¿no? De situar y colocar la musicalidad africana en un espacio más
pop más popular en una emisora online, y ahí pues iba haciendo exploraciones de países, sonidos, lugares mensualmente. Entonces eso era Radio África Sonidos Urbanos, y poco a poco Radio África Sonidos Urbanos fue mutando a Radio África Magazine, ¿no? Que es un magazine que explora la creación, la diáspora. Y que poco a poco empieza también a politizarse, a entender cómo el continente ha ido emancipándose, las luchas negras, el sonido, cómo el sonido se ha incorporado en esa lucha, cómo ha participado, la estética, la fotografía, o sea, que empieza a incorporar diferentes elementos para entender lo que es la complejidad del continente africano, a la vez que era, para mí Radio África ha sido como una escuela, que no ha habido posibilidad de crear, de tener esa escuela aquí, y yo he creado esa escuela para poder nutrirme e invitar a quien quisiera nutrirse a informarse y también, por ejemplo, si alguien quería hacer un artículo, como tampoco tenía recursos, el intercambio, digamos, era ok, pero siempre y cuando ese artículo te sirva a ti, te sirva para que tú investigues, te sirva para tú crear como tu propia conceptualización. El artículo en sí es un compartir, no es un artículo rápido, sino que es un artículo pensado. Hay gente que a lo mejor tarda 6 meses en enviar un artículo, pero luego el proceso de creación de ese artículo es importante porque se queda en cada una, porque no existen departamentos de estudios negros, estudios africanos sí que existen, pero tienen una orientación diferente a la que a mí me interesa. La visión diferente también. Es una visión africanista, básicamente, la que tienen. Entonces es una forma de cada uno nutrirse a sí mismo y compartir con los demás. Hace creo que 3-4 meses fui a una de tu exposición que hiciste, que no me acuerdo el nombre, que se me ha olvidado también el nombre, ese sitio. Archivos Negros. Archivos Negros. Fragmentos de una metrópoli anticolonial en la seu de la Gustavo Gili durante la Manifesta 15 aquí en Barcelona. Y es una exposición súper guay porque veía mucha gente yendo ahí para, ¿no? Lo que has dicho, para aprender, sí, los que tienen ganas, ¿no?, de conocer esa parte de la cultura africana también, a través de las fotos. Es una exposición que surge de primero una investigación que se llama España Negra, viaje hacia la negritud en el espacio-tiempo. Es una exposición una investigación, que se inicia en el año... Se empieza a conceptualizar en el año 2021. Y en el año 2022-2023 se materializa en diferentes territorios. España Negra es pues una revisión de la relación de la negritud con este territorio. Yo creo que es muy importante que lo sepamos, porque cuando hacemos unas reclamaciones tenemos que tener la información de aquello que estamos pidiendo, solicitando, del territorio en el que estamos pidiendo, solicitando, entendiendo qué relación ha tenido histórica España con la negritud. Así nosotros empezamos el estudio a finales del siglo XV hasta nuestros días. Y ahí se establecen pues la relación en diferentes legados, la esclavitud, la colonización, la inmigración y el legado afro-norteamericano. E inicialmente se hace la investigación en 4 territorios: en Madrid, con el Museo Reina Sofía, aquí en Barcelona con el CCCB, en Valencia con el IBAM, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, y en País Vasco con Artium. Y durante un año éramos un equipo de 7 investigadoras, todas negras. Hicimos una convocatoria abierta, y entonces a partir de ahí empieza el estudio de España Negra. Pero en realidad, como digo yo, es mi trabajo desde hace muchísimo tiempo. Desde el 2012 yo trabajo en el campo de la inmigración, entendiendo cómo es el encaje de la negritud en el territorio español. Ya en su tiempo hice un documental que se llama Expresiones de l'Àfrica Negra Barcelona, que era una serie de entrevistas a músicos y a creativos aquí en Barcelona. En ese momento primero
que empiezan a llegar pateras y que el imaginario social y público que se le da que había era un imaginario muy negativo. Y me parecía importante tener voces explicando otras percepciones, ¿no? Incluso de las propias personas, ¿no? Porque es muy reduccionista y entonces cuando se habla de pateras enseguida recae una serie de estereotipos sobre la persona, sobre imaginarios constituidos de lo que es el continente africano. Entonces ese documental quería aportar otras miradas, pero en el proceso de creación me di cuenta que incluso el propio Instituto de Cultura de Barcelona, que es, nos quería remitir, porque pedimos la subvención en cultura, y nos quería remitir a inmigración. Entonces, claro, ahí ya denotas que incluso la creatividad negra se introduce en el marco desde la migración. Desde la migración, no es cultura, ¿no? Entonces, en ese trabajo que llevaba ya como una década trabajando, mirando, creando redes y también amigos y amigas, ¿no? Gente conocida que está trabajando en el campo de la cultura y del arte, cuando inicia la investigación y cuando empiezo a investigar lo que es el ámbito de la inmigración en Cataluña, me doy cuenta de la importancia de muchas historias que no habían sido narradas. Había una genealogía súper interesante desde los mediados de los 70 de personas negras que empiezan a llegar, escritos muy importantes. Cuando Manifesta me invita a hacer una exposición, le propongo hacer esta exposición de archivos que lo que hace es recuperar las materialidades, ¿no? O sea, es decir, música, fotografías, documentos, incluso máscaras, libros, muchísimos libros, para crear una narrativa de aquello que pasó. Y de hecho, por eso escribiste, ¿no? Tu libro también, que es Voces Negras. Y ese libro, porque sé que la gente seguramente les van a interesar de los que están viendo este video, me gustaría saber si alguien quiere este libro para poder conocer un poco, ¿no? Sobre la cultura, ¿no? La música, el arte, todo lo que conlleva. Si alguien quiere comprar ese libro, ¿dónde se puede encontrar? El libro creo que está agotado, pero quizás hay alguno en alguna librería, en las librerías típicas están. El libro es anterior, de hecho es una investigación de 5 años. Es una investigación que se inicia antes de la pandemia. Y la idea del libro es de alguna manera compartir todo lo que he ido viviendo, conociendo, y después le metí horas y horas de dedicación, muchísimas horas. Y la idea es narrar las músicas populares africanas desde finales del siglo XIX, que es cuando se inicia la colonización civil del continente africano y oficial, y cómo ese inicio de la colonización lo que hace es transformar el sonido, transformar las musicalidades, y cómo a lo largo del siglo XX ha ido mutando. Y cómo la música ha participado de una manera muy fuerte, ¿no? En lo que se le llamó la revolución cultural durante los procesos de independencia que supuso eso, y lo hago a través de músicas. Hay listas de Spotify dentro del libro, pero también hay muchas referencias a libros, muchas referencias a documentales, a películas, a toda la creación que se ha ido gestando en el continente, que te permite adquirir una visión diferente, ¿no? Sobre el continente y una intelectualidad. Al final es un libro bastante erudito, en el sentido de que lo que he querido es proponer una lectura diferente a la lectura desarrollista del continente africano, que es una lectura antropológica también del continente africano, de una lectura sociológica blanca del continente africano. Es una lectura absolutamente desde la contracultura que se ha ido gestando en el continente, y desde el mainstream también. Entonces, para mí es una gran gratitud que las personas africanas
que lo leen me digan que el libro les ha abierto, no sé si el camino, pero les ha abierto una manera diferente de entender el continente, desde mucho orgullo. Tania, es una gratitud para mí también tenerte aquí hoy, de verdad. Yo estoy aprendiendo contigo aquí, estando contigo hoy, estoy aprendiendo demasiadas cosas. Yo creo que ahora ha llegado el momento también de compartir y que muchos de vosotros también relevo. Sí. Y ahora, por ejemplo, yo estoy haciendo como una reformulación de todo el proyecto que he hecho para trabajar desde la profundización del conocimiento y poder después compartir ese conocimiento, ¿no? Encontrar unos espacios específicos. Hasta ahora he hecho el programa de Radio África, ya se ha acabado el programa de Radio África y quiero aportar desde otros lugares, ¿no? Y bueno, este podcast pues también significa compartir, encontrar otros espacios para compartir lo que he ido aprendiendo, compartir conocimiento y que tome ese relevo. Claro. Es que hay que hacer eso. Estoy de acuerdo. Vamos a hablar un poco sobre tu país. Vale. Creo que no saliste de ahí a los 6 años, me imagino. Sí, muy Entonces, joven. Muy joven. ¿Y podrás hablarme un poquito de ahí? Alguien que no conoce Mozambique y que quiere ir a visitar, por ejemplo, hay algo que le puede encontrar ahí. A mí lo que me gusta de Mozambique es, digamos, contextualizarlo. Contextualizarlo como un país que es del Índico. El África del Índico y los africanos, las personas del Índico, somos un poco diferentes al África occidental. En muchos sentidos, y antes cuando he empezado presentándome lo he hecho de manera consciente porque quiero que se entienda esta mezcla, ¿no? Y de hecho quien soy, mi físico responde a esa mezcla que existe en todo el Índico, que es una mezcla asiática y africana, no solo corpórea, sino a nivel de gastronomía, a nivel de sonidos, a nivel de tejidos. Hay una relación, digamos, milenaria de esa parte del continente africano. Es un país que fue ocupado por los portugueses desde el siglo XV y de manera oficial ya a finales del XIX con la repartición de África en la Conferencia de Berlín de 1885, y a partir de ahí empieza la colonización oficial del continente por los portugueses conjuntamente con Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, São Tomé y Príncipe. Son los países colonizados, las provincias de ultramar de Portugal. En el año 64 empieza una guerra, la guerra colonial, que dura 10 años, que también se da en otros territorios del continente africano. Esta guerra colonial está llevada a cabo por la Frelimo, que es el Frente de Liberación Mozambiqueño, que es el partido que lleva el país a la independencia. Y que tiene ayuda de la internacional. Es digamos un bloque básicamente de izquierda, es un bloque comunista que ayuda los procesos de liberalización del continente africano, y Mozambique se suma al bloque marxista-leninista y por lo tanto cuando consigue la independencia en el año 75 forma parte de ese bloque soviético. Y de hecho mi nombre no es casualidad, tiene que ver con el hecho de que tiene que ver con el hecho de esa cuestión política que se da durante los primeros años de independencia, que nosotros hemos con una cartilla de racionamiento para buscar comida, pero desgraciadamente en el año 77, 2 años después de la independencia, se inicia una guerra civil que tarda 14 años y es una guerra que hace mella y que es el enfrentamiento de la Renamo
con Mozambique. Es un país conocido como la tierra da boa gente, un país muy abierto, la gente se siente muy cómoda cuando va. Por ejemplo, la gastronomía es muy buena, es una hibridación entre las comidas asiáticas, especiadas, comidas africanas. ¿Hay un restaurante aquí en Mozambique? No, o sea, yo siempre le digo a mi madre que tendría ganas de probar algunas comidas. Y la comida portuguesa, ¿no? Hacen como... Es una mezcla de esos tres... de esos tres legados. De esos tres legados. Es un país que tiene 2.500 kilómetros de costa, 2.000 de playa, tiene unas playas maravillosas, pero tiene un contexto político muy complejo, que cada vez está más complejo. Y de hecho, de hace unos años para acá, Boko Haram está en el norte, en una zona donde las playas son extremadamente bonitas y donde de hecho había un mito, que no sé si es verdad, de que la infanta Cristina... Entonces, a nivel turístico, es un destino muy caro, pero es muy bonito. Que se puede ir a visitar. Se puede ir a visitar perfectamente, siempre y cuando tengas la posibilidad económica de hacerlo, porque no solo el billete es muy caro, de hecho nosotros vamos muy poco porque somos una familia numerosa e ir es un desembolso económico muy fuerte, sino que allí, como en muchos países africanos, el nivel de vida es muy caro y el turismo es un turismo elitista, no es un turismo que puede ir cuando pues, o haces backpacker o sea, no hay como, aunque cada vez más se van introduciendo un término intermedio, ¿no? Y es un país que la verdad merece la pena visitar, con una historia política muy interesante, con una participación en la emancipación, en el pensamiento panafricanista muy interesante, pero que se ha ido empobreciendo no solo económicamente, sino también espiritualmente en los últimos años, como Guinea-Conakry. Guinea-Conakry es un país que participó en todos los procesos, o sea, Sékou Touré es ambiguo. Con toda su lucha que estaba haciendo ahí. Claro, es un tío, es un hombre ambiguo, dictador, pero también ha aportado a nivel cultural, ha aportado muchísimo para la sociedad, no solo guinense, sino también para todo el continente africano, pero que con los años ha ido empobreciendo porque los gobiernos sucesivos, en este caso... Que piensa en ellos mismos, que en vez de la población, es lo que pasa en Guinea. Ese es Mozambique un poco. Y después también es interesante ver la conexión que tienen con los países alrededor. Son todos... colonizados por Inglaterra, por lo tanto son anglófonos. No sé si es el único, uno de los pocos de la Commonwealth que no son anglófonos. El hecho de que esté muy pegado a Sudáfrica ha hecho que tenga sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo, hay muchos trabajadores mozambiqueños que trabajan en la mina y en los trabajos más precarios de Sudáfrica, y hay mucha relación, digamos, entre Sudáfrica y Mozambique, que ahora no es el momento, pero es una relación histórica entre ambos países, igual que con Zimbabue, igual que con Swaziland, igual que en cierta manera también con Lesotho. Y no sé si has pensado también de hacer un proyecto allí, aquí, o un proyecto de aquí a allí. Lo he pensado muchas veces y no ha habido... Hasta el momento no ha habido la oportunidad, no ha surgido nada. Lo que sí que estoy ahora explorando es hacerlo a través de Lisboa. He estado todo el mes de julio haciendo una residencia de investigación, una residencia artística en Lisboa, en el cual propongo, digamos, una cierta extensión de España negra, pero con el contexto portugués mozambiqueño. Y eso me hace mucha ilusión que se pueda dar, porque es una manera también de estar conectada con ese contexto
porque yo al final soy una africana y supongo que a ti te pasa lo mismo, que cuando vas a Francia te sientes más conectado que cuando estás en España. Yo cuando voy a Lisboa, que es al final lo que se ha producido por el idioma, por el idioma, por cuestiones culturales, y aquí en España pues hay muy poca población mozambiqueña. Yo creo que hay como unos 400, ya había contabilizado hace unos años el consulado. No hay apenas red de mozambiqueños, digamos que somos una gran minoría. El hecho de ser una minoría es notorio a la hora de desarrollar actividades artísticas, a la hora de desarrollar proyectos culturales, porque es más difícil. No tienes una red que te empuje, que te ayude, sino que estás más solitaria. Y después lo que a mí me pasa, y lo digo sin ninguna acritud, sino una cuestión más a nivel social, y creo que es importante entenderlo, hay una hegemonía y una jerarquía respecto que siempre se da que es una jerarquía colonial en el caso español respecto a Guinea Ecuatorial, ¿no? Que Guinea Ecuatorial se consideran como, digamos, los negros españoles y que todos los demás estamos como en un segundo rango. Esas categorizaciones creo que no hacen muy... No hace falta. No son muy sanas desde mi punto de vista para crear un contexto conjunto, porque siempre se produce como una distinción entre el que es español y el que es inmigrante, ¿no? El que es negro español y el que es inmigrante. Y esa separación creo que está haciendo mella desde hace bastante tiempo. Lo hacen, ¿no? En tipo de broma, los negros originales. Sí, había oído eso. Y de hecho me enviaron un vídeo muy loco de los negros originales, lo cual me pareció una auténtica barbaridad, ¿no? No entiendo cómo no haya esa diferencia entre negros originales. No, es una reproducción del statement colonial. Fíjate que es como yo cojo el pensamiento colonial y lo reproduzco diciendo que yo soy el negro original, ¿entiendes? Entonces para mí es muy problemática esa categoría. Si ahora mismo tú estuvieras ahora mismo en Mozambique, ¿qué sería lo primero que harías tú ahí? Huir. No, yo soy una mujer que ha crecido con mucha libertad y he hecho lo que me ha dado la gana a lo largo de mi vida. El hecho de tener familia es contradictorio porque echo de menos el tener familia a mi alrededor a nivel de red, pero creo que necesito mucha libertad para desarrollarme como persona. Provengo de un contexto conservador donde las mujeres tienen que ser esto o lo otro, y aunque hay apertura, ¿no? Evidentemente ya son sociedades más abiertas, pero a mí no me gusta que te digan lo que tienes que hacer, por ejemplo, me gusta, esa obligación. Sí, no me digan que lo que tengo que hacer porque eso es lo que se espera de mí, una mujer, de una mujer. Pero igual que aquí tampoco me gusta que me digan qué es lo que tengo que hacer porque soy negra. ¿No? Porque a mí ya más de una vez me han dicho no estás aquí para pensar y se me dice, si no te para los pies es que me comes, ¿no? Entonces, simplemente porque soy una mujer negra que tiene una visión de las cosas y lucha por ellas y las quiere hacer. Hablando de Mozambique, sobre la recomendación, ¿recomendarías a la gente de ir a visitar? Sé que lo hemos tocado un poco, ¿no? El coste entre el viaje para ir ahí, pero ¿recomendarías a la gente de ir a visitar? Absolutamente sí. Es un país muy, muy bonito, con una historia interesante, como te he dicho antes, y después una vez allí puedes también visitar Sudáfrica, puedes ir a Swaziland, tienes mar, tienes interior. Evidentemente me parece
un gran país. Siempre suelo decir aquí que si tienes la oportunidad, porque estamos hablando de la recomendación que la gente vaya a visitar, si tienes la posibilidad, porque no es fácil, ¿no? Si no tienes pasta para viajar en un país, da igual el país que sea, pero si tienes la oportunidad... Es un privilegio. Totalmente, pero si tienes la posibilidad, si tienes la oportunidad de ir a conocer Mozambique, no te vas a perder, solamente vas a aprender la cultura, vas a aprender el país y también los países que está alrededor, que te va a gustar también igualmente. Algo que puede marcar a una persona ahí cuando vaya ahí. ¿Allí? Sí. No lo sé, depende de cada uno. Depende de cada uno. Me encanta la respuesta. Vale, vamos a volver un poquito sobre volver aquí en Barcelona y hablar un poco sobre el racismo y los prejuicios que pasa a muchos de nosotros aquí. Te preguntaría cómo lo vives a diario. Es que las formas de racismo, que es lo que se le ha denominado microrracismos, sí. Pero también existen macrorracismos que te atraviesan y que lo que hacen es perpetuar las desigualdades, ¿no? Y esas desigualdades pueden ser económicas, pueden ser culturales, pueden ser de género. Hay una gran complejidad, ¿no?, que nos atraviesa en este presente respecto a lo que son los racismos existentes, ¿no? Están los racismos también históricos, que al final son aquellos racismos que son los que se van impregnando en las estructuras y los que al final se domina el racismo estructural, que por ejemplo es una de las cuestiones que a mí personalmente me interesan cuando investigo España negra, entender cuál es el origen, si es que es posible entender si hay algún origen o cómo se ha perpetuado esas formas de racismo y de poder sobre las poblaciones negras a lo largo de los siglos en España. Pero también hay otras formas más modernas. Estamos viendo un fascismo y un racismo cada vez más creciente, que es contra la migración, ¿no?, cuyo chivo expiatorio es la inmigración, pero también hay otras formas que se dan de una manera que muchas veces no eres consciente, y cuando giras o piensas dices, ostras, lo que se está es creando un espacio de segregación, que es hacia dónde vamos. Lo que se va a tender a es un espacio de segregación social en el cual hay muchos límites y techos de cristal según tu color de piel, según tu procedencia, según tu clase social, según tu religión. Es decir, aquellos hechos diferenciales respecto a la blanquitud van a ir marcando cada vez más tu lugar en esta sociedad. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de entender la complejidad y no entrar en consignas en consignas baratas, banales respecto al racismo, y sobre todo las que más me molestan diría que son las consignas identitarias. El racismo identitario no lleva a ningún sitio y lleva, bueno, yo creo que es injusto decir que no lleva a ningún sitio, sí que lleva, pero que si queremos realmente asegurar una sociedad igualitaria, el racismo identitario lo que hace es corregir el lenguaje y que el lenguaje sea políticamente correcto, corregir una serie de formas superficiales y no atajar el problema los problemas que puedan ir surgiendo en una sociedad cada vez más desigual, que es a lo que estamos tendiendo. Entonces, ¿cómo el racismo me afecta? Pues me afecta de diferentes y de muchas maneras en cómo la gente me ve y cómo yo he tenido que ir encontrando y luchando por tener un lugar, y sobre todo como una mujer divorciada negra en esta sociedad, pues observar cuando me divorcio
cómo es el posicionamiento de uno u otro, o incluso cómo la familia del otro funciona. Y yo siempre me digo, si ellos pensaran que yo pudiera ser su hermana, me hubieran tratado diferente, pero como yo soy una persona negra, o sea, se pueden tener y darse el lujo y el privilegio del maltrato sin ningún tipo de culpa. Pero si fuera una persona blanca, estoy segura... Totalmente diferente. La visión ya totalmente diferente. Yo lo creo. Entonces, las formas de racismo, creo que hay que entender las vidas de las personas y cómo el racismo en función de la clase social pues te afectan de una manera u otra, en función del género te afectan de una manera u otra, y que evidentemente sí que es verdad que es transversal, pero tenemos que entender cómo nos afecta y no crear consignas. Yo lo que veo a veces en las redes es que la gente tiene la cantarela puesta, entonces cuesta mucho percibir realmente qué es lo que está ocurriendo. ¿Y por qué algunos lo ven como un problema? Bueno, pues que hay una forma de concebir la negritud que es histórica. Hay una narrativa respecto al negro, que es la peligrosidad del negro, que es la inferioridad del negro, que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos, y ahora tú no tienes que hacer nada, solo con tu presencia vas a generar una serie de estigmas que no hace falta ni que abras la boca. Solo tu presencia va a generar una serie de estigmas que te van a atravesar de arriba abajo. Y en función de cómo tú vayas vestido, o sea, yo como mujer negra, si voy vestida de una manera, pues ya, ostras, es que no hace falta la mirada solamente. No hace falta nada. Ahí hay un aluvión. Yo siempre pongo ese ejemplo, que si tú eres un extraterrestre y te vas encarnando en diferentes cuerpos, vas a tener la capacidad de entender en qué consiste realmente esos estigmas, este racismo, porque la gente te va a tratar de una manera diferente. Totalmente diferente, si el extraterrestre cae en tu cuerpo, cae en el mío, cae en el cuerpo del vecino de al lado, entonces ahí van a recaer todos los estigmas humanos que nos conforman, todos estos imaginarios dolorosos muchas veces también. Yo te preguntaría cómo se puede combatir racismo para que no prejuzgar a otra persona, no tratar a otra persona, porque el hecho de ver, ¿no?, lo que acabas de decir, el hecho de ver simplemente, ¿no?, su presencia, ya tener una idea negativa sobre esa persona. Yo diría cómo se puede cambiar, ¿no?, esa mentalidad, esas actitudes. No se puede. Lo que tenemos es cambiar nuestra propia actitud frente al mundo. O sea, nosotros como personas negras lo que tenemos es que formarnos, informarnos y tener una posición en el mundo que no tenga que ir dando consignas a la blanquitud en el sentido de dar lecciones, porque es perder mucho tiempo. Es perder mucha energía. Tenemos una vida y yo creo que tenemos que aportar. Tenemos que sí, y no estar creando en función de cómo me ven. O sea, si tú me ves así, yo voy a trabajar para que me dejes de ver así. No, yo voy a trabajar a mí mismo, y tú, si quieres seguirme viendo así, es tu problema. Es tu problema. En cambio, sí que hay que intentar combatir las estructuras de poder que no permiten que podamos evolucionar de manera igualitaria. Entonces, yo creo que tenemos que estudiar, aprender, entender para poder combatir eso. Y es entrando en las propias estructuras que podamos combatir, pero no entrando para reproducir y quedarnos en el poder. Yo creo que la lucha son 360 grados, o sea, la colectividad o la colaboración. La idea de la colaboración o de esta comunidad inconfesable, ¿no?, que podamos crear es importante. Es decir, el hecho que yo venga hoy aquí a hablar contigo es porque considero que así podamos crear como una especie de red que
pueda permitir amplificar. Que tú me invites aquí es porque tú consideras que se puede amplificar. Entonces, y creando estos espacios y lugares donde hablar, debatir y también alimentarse, ¿no? De cómo explicarte. Yo he decidido que esta es mi forma de vida, pero hay gente que no, o sea, cada uno tiene su trabajo y entonces lo que tú puedas aportar o dejar de aportar es en función también de lo que tú puedes dar. Incluso yo, aún decidiendo que esta es mi forma de vida, tengo una serie de límites. Entonces es entendernos y no impugnarnos y no atacarnos y qué es lo que está ocurriendo. Ahora mismo la comunidad negra es una comunidad compleja, pero que necesita un poco de revisión hacia uno mismo. Sí, hacia las propias comunidades. Totalmente. Porque los que no saben de África son los que más hablan mal de África. Porque claro, es muy fácil. Cuando no sabes de algo, pues hablar mal de esa persona. Es igual que cuando hay unos chismes. Los chismosos son los que no tienen ni idea y es muy fácil hablar mal cuando no sabes. Totalmente. La ignorancia es lo que tiene. Pues espero que cambie, ¿no? Ese chip, porque, ¿no? Es lo que decía, que yo me llegara aquí, veía a la gente, ¿no? Hablando de un África, es como si fuera un solo país, ¿sabes? Metiendo a todo el mundo en el mismo saco. Decía que no entiendo por qué tiene esa visión sobre el continente, ¿sabes? Pero yo al principio estaba obsesionada con hacer que esa gente cambiara su percepción del continente y de hecho empecé a hacer todo lo que hago con esa visión y a lo largo de los años me he dado cuenta de que realmente para quién lo tenemos que hacer es para nosotros. Cuando cogemos, precisamente por eso, y en el libro lo hablo y lo reflexiono, de hecho las primeras páginas es una reflexión en torno a cómo nosotros también hemos sido privados de nuestra propia historia y tenemos que estudiarnos a nosotros mismos y luego compartir, pero no con la finalidad de cambiar la visión de otra y de la blanquitud. Todo lo contrario, es con la finalidad de solidificar el conocimiento negro y a partir de aquí empezar a hablar de igual a igual, no al revés. Porque si no de nuevo es una pérdida de tiempo. No vas a conseguir cambiar muchas mentes. Tenemos que cambiarnos nosotros. Entender cuál es nuestra historia, entender de dónde venimos, entender cuál es la historia de la emancipación negra, que es una historia muy interesante. ¿Cuáles han sido las luchas a lo largo del siglo XX, incluso antes, desde la plantación? Entender qué libros existen. Yo todavía soy una fan, porque a mí me ha cambiado la lectura e invito a todo el mundo a leer y a entender, no a leer un Wikipedia, a coger un libro. Y por lo tanto, en ese sentido, lo que habría que intentar es crear una especie de biblioteca, porque los libros son caros, mucha gente no se los puede permitir de comprarlo. Pero es que si nosotros no creamos una sociedad pensadora, estamos vendidos. Totalmente. Y vendidas. Estoy de acuerdo. No sé, estoy súper contento, de verdad, hablando, ¿no? De aprender uno al otro, tal, y yo siento aquí que estoy aprendiendo también contigo hoy y súper contento. Y para terminar, te dejaré que una última pregunta tú a mí. Vale, ¿quieres que te haga una pregunta? Sí, por favor. Esto me lo tenías que haber dicho antes. Eso era una pregunta sorpresa. Los podcasts, ¿qué crees que aportan? Los podcasts. ¿Qué haces? Yo diría los podcasts de hoy en día, ¿no? Es lo que pensaba, digo. Hoy en día las redes sociales, ¿no? Ha permitido muchas cosas. La gente, ¿no? Cogen cámara, graban como quieran, hablan de lo que quieren decir, ¿no?
depende de la perspectiva de esa persona. Yo, a través de este podcast, o ¿no? Los podcasts que pueden aportar o pueden educar, pueden, ¿no? sensibilizar, yo creo que son podcasts que son primordiales, ¿no? en esa sociedad, que no habla solamente de racismo, lo que sea, que da igual del podcast, pero si tú realmente quieres educar, ¿no? a la gente que te está escuchando, porque lo has hecho para que la gente pueda escucharte, puedan ver otra visión de las invitadas, de los invitados que no vas teniendo, es lo que hace no importante tu podcast. Yo hoy estoy ¿no? con este podcast hablando de mi cultura con total orgulloso del mundo, ¿no? para que la gente conozca, ¿no? de nuestros países que hay, porque en un solo país, es lo que decía, hay diferentes culturas. Sí. Entonces conocer también no solo ¿no? las personas blancas, sino también nosotros mismos conocer otro país de Senegal. Yo no he ido a Senegal, pero si invito a una persona senegalesa que me habla de su cultura, de las cosas que hay ahí, aprendo yo primero. Imagínate invitando a esa persona. Sí. Yo aprendo de esa persona, de su país. Claro, entiendo que mira, yo a Senegal he ido por primera vez este pasado mes de mayo. Vale. Y es curioso porque tenía la sensación de ya haber estado, porque había conocido a tanta gente senegalesa, estaba tan como omnipresente en mis investigaciones en todos los sentidos, y que me encantó como ver todo materializado. Y entiendo que este podcast sirva para amplificar, ¿no? las miradas y las percepciones, ideas del continente africano y de las personas africanas, ¿no? Totalmente. Ojalá. Y de hecho esa es mi idea, hablar de esto, de este podcast. Así que si me preguntas, diría que ¿no? todo lo que se puede aportar positivamente. Porque hoy en día esos vídeos pueden, ¿no? mucha gente lo oyen, ¿sabes lo que te quiero decir? Y si tú haces de propaganda algo negativa, entonces no veo algo. No sé si me has entendido. ¿Te he entendido? Eso. Entonces, yo creo que la clave de todo lo que hacemos es que, de todo, es que si nosotros nos nutrimos, tendremos capacidad de compartir. Así me gusta. Para terminar, tendremos la capacidad de compartir, es lo que estamos haciendo aquí hoy. Así que, Tania, vuelvo a decir, muchísimas gracias por todo, de verdad. Gracias por formar parte de este proyecto. Gracias por aportar aquí y gracias por desplazarte desde tu casa hasta aquí. Muchísimas gracias por todo, de verdad, estoy súper contento. Y como digo, en Cataluña andaban. Gracias. Pues nada, espero que te guste este contenido. Tú que estás viendo este video, compártelo a una persona de tu alrededor, que esa persona pueda compartir a otra persona de su alrededor sucesivamente. Tania, muchísimas gracias. ¿Sabías, Bambú es comunidad?